Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la guía e información del nuevo evento, búsqueda en el sótano. Eso sí, primero que nada, para aquellos que no lo sepáis, este evento solo estará disponible a partir de pasada la etapa 2.16. Es decir, si estáis por debajo de la 2.16, este evento no lo tendréis disponible. Y obviamente, pues cuanto antes lo tengáis disponible mejor, porque se vienen cositas buenas que vamos a poder reclamar. Otra cosa que tengo que decir muy importante es que este evento, según la información, empezaba el 6 de septiembre a las 12 de la noche. Obviamente no es así, porque hoy es 6 de septiembre, no son las 12 de la noche y ya tenemos el evento. No sé si es por un tema de traducción o probablemente se refiriesen a las 6 de la noche en Corea, y a nosotros pues sería pues con un poquito de diferencia de horario, ¿no? Sería un horario diferente, lo miraré por encima. Y termina el 17 de septiembre a las 11:59. El evento termina el 17 de septiembre a las 11:59. No obstante, voy a mirar bien lo del tema de los horarios, ¿vale? Yo lo dejaré en la caja de descripción por si acaso estuviese equivocada la información, y es lo que yo digo, la diferencia horaria entre Corea y el resto del mundo, en todo caso de España, porque es ahí de donde soy. El periodo de intercambio de artículos termina el día 19 a las 23:59, ¿vale? Dada esta información, vamos ahora sí al evento, y es que tenemos dos formas de ir al evento: darle aquí a la izquierda a combatir, donde pone búsqueda en el sótano, y vamos directamente al evento. Y como podéis ver, gracias a la guía de abastecimiento que ya traje, creo que ayer, si no recuerdo mal, pues podemos ver que es prácticamente la misma mecánica. No obstante, podemos también irnos a evento, aquí a la izquierda. De evento nos daríamos aquí a la derecha a evento, y aquí lo tendríamos busca en el sótano, que si le doy clic me envía a la misma pantalla del juego del evento, y luego abajo tenemos el canje de premios. Y aquí en el canje de premios nos dice que este tipo de artículo no consumible, llamémoslo papeleta de la linterna, ¿vale? Dice: se obtiene en el evento de búsqueda del sótano y puede canjearse por otros objetos durante el evento de canje. Cada informe de búsqueda, ¿vale? Ya sabemos el nombre, se convertirá automáticamente en 50.000 unidades de conservas, es decir, comida, tras el evento. Si por alguna de aquellas no reclamáis o no gastáis todas estas papeletas, cada papeleta de estas de búsqueda, este informe de búsqueda, mejor dicho, se intercambiarán automáticamente por 50.000 de comida, ¿vale? Que bueno, es una tontería, es mejor gastarlos. Bien, ¿en qué los gastamos? Pues lo gastamos en personajes épicos, lo podemos gastar también en papeletas de estas que son para reclamar personajes inusuales. Bastante flojito, esto no recomiendo. Luego tenemos por aquí también libretas para reclutar a personajes de una alineación específica, ¿vale? Y luego tenemos por aquí para reclutar a reclutas normales, ¿vale? Y luego un poquito de comida. Bien, vamos a ir a las ruletas y vamos a dejarlo claro. Las de lealtad específica o alineación específica son las de aquí del medio, ¿vale? Estas de aquí son alineación específica, y las de reclutamiento normal son las de arriba, ¿vale? Bien, dicho esto, pues vamos al evento, vamos a darle cañita. Bien, empezamos con dos casillas, ¿no? Por lo que veo es más de lo mismo. Vamos a ver la información primero que nada. Búsqueda en el sótano. Búsqueda en el sótano se reinicia cada 24 horas. Bueno saberlo. Tras el reinicio, todos los asaltantes, premios y zonas se restaurarán. Bueno saberlo. Lleva a cabo una búsqueda en tu zona actual y sus cercanías. Ganar una nueva zona destruirá la anterior, así como las que estén en la misma línea. Asegúrate de tenerlo en cuenta cuando te muevas. Gana estrategias al azar por derrotar a los asaltantes. Cada estrategia cuenta con sus propios efectos, como en abastecimiento. Las estrategias solo pueden usarse en búsqueda en el sótano, obviamente. Y lo último que nos dicen es: las estrategias que hayas obtenido desaparecen cuando se reinicie búsqueda en el sótano. Vale, ¿qué entiendo yo de esto? Pues vuelvo a repetir, es como abastecimiento de forma, si no me equivoco, infinita. Es decir, hasta que rebotes, hasta que no puedas más y tengas que verte forzado a que mañana se vuelva a reiniciar. Obviamente, si tienes una plantilla de supervivientes súper fuerte, súper tocha, vas a llegar muy lejos, y entonces vas a ganar más papelitos de estos y vas a poder reclamar más premios. Ahora, por último, vamos a ir a ver qué es lo que más nos conviene. Yo personalmente recomendaría 3 personajes. Este de aquí, que no me acuerdo el nombre, creo que era Andrew. Efectivamente, Andrew, ya sabemos que este personaje, cuando es el último a morir, resucita a todos los compañeros, según me habéis comentado, lo cual es muy fuerte. Cambia los stats de los equipos, creo recordar, y reinicia el combate, es decir, empieza de nuevo.
Bien, luego tenemos a Jesús, que Jesús, pues bueno, es de la... Ya tuvo que pasar la moto, me cago en su padre. Es de la lealtad Overseer, ya sabemos que tienen un 0,02% de salir, igual que Andrew. Y luego tenemos a Rick, ¿vale? Yo en mi caso... sí, es cierto que tenemos otros personajes y a lo mejor pues me interesaría sacarme a Shane para subirlo a único o único plus, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, tenemos aquí que podemos sacar un máximo de 4 copias de Andrew, un máximo de 4 copias de Jesús. Eso significa que lo subiríamos a épico plus y las otras 2 copias también a épico plus, las juntamos y podríamos llegar a, si no me equivoco, a único, dejar al personaje a único. A lo mejor también tendríamos que gastar otros personajes épicos plus, ya sabéis, los del marquito doradito, pero eso sacrificando, no, ascendiendo a personajes inusuales, ya sabéis, los del cuadradito azul, se puede conseguir también. No hace falta sacrificar personajes que son realmente útiles en el juego para subir a uno muy útil, ¿vale? Es obvio. Así que nada, no me enrollo más y vamos a darle caña, a ver hasta dónde llego. ¿Qué tenemos por aquí? Me das a esta que cura, a Rick, este me da igual y el otro me da igual, vale, no, siguiente. Y aquí es más de lo mismo, ¿no? Son iguales, tengo la mala suerte que sean, no, vale, aquí me pones a este y aquí me pones a esta. Vale, vamos a ver, a Rick ya lo tengo, es tontería, a esta ya la tengo, es tontería. Este me puede venir bien en un equipo. A ver por aquí. Este es el Gadión ese, ¿no? El Gadión ese raro. No, me voy a ir por la chica, que tengo poquitos de esta alineación y a lo mejor me puede venir bien. Vale, tenemos aquí uno de 58.000 y otro de 66.000. A ver, este me da 2, que es lo que me interesa. El resto de objetos me da igual. Lo que me interesa es esto. Esto me da 2, ¿vale? ¿Y este cuántos me da? Este me da 2 también. Pues obviamente voy a ir a por el más facilito. No voy a ir a por el más difícil, no soy tonto. ¿Vale? Y aquí pues bueno, vuelvo a hacer la estrategia de siempre. A ver si no me equivoco, ¿cómo era? Shane, a ti te pondré aquí, que veo que está Rick por ahí, me puede dar problemas. Tú me vas a estar curando al de la posición 2 y el de los perritos me va a estar curando al de la posición 1, que creo que es Shane, sí. Vale, pues entonces aquí meto ahí. Tengo aquí delante a Tyrese. Empezamos fuerte, ¿eh? Tyrese ahí con este curándole. No me fío. Voy a hacer esto por aquí, mejor, y voy a meter a esta señorita, vale, para que le haga daño. Es que esta señorita, si la pones en la esquina de arriba, hace daño al de la esquina de abajo del enemigo, y viceversa, vale, ahora lo veréis. Voy a atacar así, a ver si tengo la suerte de pasármelo, porque ya veo que la dificultad para empezar ya está bastante notable. Bien, he tenido suerte. Abraham ha cogido 3 de golpe. El que más miedo me da es Tyrese, y más ahora que tiene inmunidad, escudo y golpea muy fuerte. Pero nada, la primera fase bastante sencillita. Vale, perfecto. Muy bien, pues como ya sabemos cómo funciona, voy a ir bastante rapidito, ¿de acuerdo? Vale, a ver, ¿qué me das? Robavidas, ahora mismo no lo necesito. Al entrar el ataque 50 puntos de velocidad, no. Cada 10 segundos el camarada que menos puede recupera 40%. Vale. Al entrar en combate 50 puntos de velocidad durante 10 segundos. Para todos, ¿no? Y sin ningún tipo de... Vale, perfecto. Velocidad al principio me va a venir bien. Solo me deja elegir aquí cuántos me da. Ya me da 3, perfecto. Vamos a ver si nada más empezar el combate son más rápidos. Perdón si hablo muy rápido, ¿eh? A ver... Sí, bueno, tampoco se nota excesivamente mucho la velocidad, pero sí, algo hace. Muy bien, pasamos a la siguiente. Defensa 4% por cada combate exitoso, un máximo de 20. Esto me va a venir bien, así que adelante, para tanquear bien. Vale, ¿quién me da más aquí? Este me da 3 y este me da 3. No me puedo creer que se pongan ahora con las obras. Bueno, pues disculpad si escucháis el ruido, pero yo voy a seguir la grabación, obviamente. No me van a joder estos a mí la grabación, aunque haya ruido. Bueno, bienvenidos a mi canal. Preguntadle a los veteranos del canal, que ellos os lo dirán. Dejad la pregunta en los comentarios y veréis lo que responden. Qué cantidad de ruidos se escuchan en este canal, es que es impresionante. Estoy todo el día tranquilo, ni un ruidito, nadie, no pasan motos. El autobús tiene que pasar, obviamente, pero me pongo a grabar y pasa todo el mundo. Mira, escucha. Es que es increíble, de verdad, qué vergüenza. Vale, a ver, ataque 1%, defensa 1%, máximo 10 por cada estrategia épica o única. A un máximo de 10 sería 10%. Al derrotar enemigos no, me cunde esto más a la larga. Vale, vamos allá.
Si yo lo estoy escuchando fuerte, no quiero imaginar cómo lo vais a escuchar vosotros el ruido. De aquí tengo a todos menos a Rosita y al de la derecha, vale. Y aquí tal está Jesús. Voy a coger al de la derecha porque me hace combo con la que he cogido antes, por si acaso en un futuro me hiciese falta esa alineación. Tenemos 80 y 4 que me da, y este 71.000 y me da 4, pues el de 71.000 que me da más opciones. Bueno, más opciones de pasar, claro, porque es más sencillo. Me estoy poniendo muy nervioso con el ruido de la sierra. Ay, Dios, qué asco. Lo siento mucho, de verdad. Y lo peor es que sé que se va a escuchar. Bueno, haceos a la idea de que es música sin copyright, ¿vale? Vosotros os imaginéis que es música sin copyright con estilo, ¿ves? Y ¡hala! Pasa el cambio también. Lo tengo todo. A ver, daño entrante menos 10% para todos. Al recibir golpe, defensa de 10%, recuperación 10% para el personaje de la felina. Daño entrante menos 10% de daño para todos, ¿no? Perfecto, me sirve. A ver, aquí tenemos uno de 9.000 de color rojo. ¿Por qué? A ver este que me da primero. Este no me da. ¡Ah, qué guarrada! No me da papelitas. Entonces, a ver este. ¿Esto qué es? Esto que es un boss, ¿no? Como, a ver, comparados... Qué asco de ruido. Comparados a los que ocupan el... estos asaltantes disponen de botín, a raudales, etc. Sin embargo, parece que huirán a la mínima de cambio en cuanto te derroten. Pero tiene 9.000 de daño. ¿Qué me va a hacer este? Si esto es un matado. ¿Esto qué es? Botín de frontera. Puede usarse como moneda. Llega algunas... Vale, pues... Yo me enfrento a este. Si tiene 9.000, ¿qué me va a hacer el tontito este? Nada, hombre. Abraham, asústamelo. A ver, como me pego un tiro y me mata a 4, me da algo, vale. ¿Por qué tanquea tanto si solo tenía 9.000 de poder? A ver, es lógico, ¿no? Es un boss. Afortunadamente no me está haciendo nada. Vale, vale. Un minutito me queda para matarlo. Cuidado con estos boss que más adelante... Más adelante estos boss van a estar muy fuertes en daño. Este porque es el primero. Oh, pues nada, mira. Me llevo lo que me dé. Vale. Dime que me das habilidad. No me da habilidad. No me lo puedo creer. No me da habilidad y eso me cunde mucho para el futuro. Bueno, está bien. 103.000. ¿Tú te crees que estoy tonto? 5. A ver este. 5 también y es más débil. Hombre, pues está claro, ¿no? Vamos a poner más débil siempre. Aquí lo que importa son las papeletas estas de búsqueda para sacar personajes. Y me temo que sí, que efectivamente tengo que hablar mucho, ¿vale? Porque si no, se me sube a las barbas el ruido ambiental, entre comillas. Qué rabia me está dando este vídeo y acabo de empezar. Esto es lo que nos conviene para sacar personajes, ¿vale? A saco. Y sí, parece ser que esto va a ser infinito. Esta alineación ahora mismo no me sirve. Al usar objeto adrenalina, ataque de personajes 30%. Al usar el objeto adrenalina, ¿qué es eso? Aumenta el ataque 30% para todos los camaradas que han usado adrenalina. El efecto de esta estrategia puede acumularse hasta 4 veces durante la misión de abastecimiento. ¿Veis? Es que aquí deberían haber puesto el nombre del evento. O sea que esto realmente es un abastecimiento pero infinito. Vale, esto me sirve por si me matan a todo el equipo y yo uso la jeringuilla que os enseñé ayer. Me los revive a todos los que estén muertos y todos ellos tendrán un 30% de ataque. Pues lo voy a coger porque igual en un futuro me puede llegar a servir. Aquí tenemos otro personaje a elegir. Este personaje que es de los difíciles me ha salido hoy. Tengo que decirlo, he tenido suerte. Me ha salido otra puertecita dorada. Y tengo mi primer caudillo que es el Pierce, creo que se llama. De aquí, pues mira, este lo tengo, pero no lo tengo subido de nivel. Igual para la alineación que estoy cogiendo, vale, voy a pillarlo. Me puede llegar a servir. Bien. El primer boss de área. Este da 7, está bien. A ver. Me van a dar pa'l pelo, Me van a dar muy fuerte. Vamos allá, pues. Qué asco. Empiezan demasiado fuerte, tú. A ver, normal, es un evento, ¿no? No te lo van a poner facilito, pero... Jope, da miedo. A ver... Está claro que si es lo que yo digo, que es una especie de abastecimiento infinito para ir sacando fichitas de... papeletas de estas...
recursos y demás, va a llegar un momento en el que no voy a poder. Me van a terminar matando, voy a resucitar, me van a rematar otra vez, sé que no voy a poder, y entonces diré, bueno, pues nada, dejo que se reinicie y mañana lo vuelvo a intentar y llego seguramente a la misma fase, y así sucesivamente. Vale, ¿qué me das aquí? Un poquito de todo, pasamos a la siguiente, encima subo de nivel. Muy bien, ¿esa puerta se abre o qué pasa? Ah, es que parece que se vaya a abrir, o sea que no se abre realmente. Ah, amigo, o sea que está limitado. Bueno, pues bueno saberlo, gente, hasta aquí llega el vídeo. Resulta que no es ilimitado, sino que mañana se va a reiniciar. Entiendo que esta puerta no se abrirá ni nada, sino que se queda así, y mañana pues tendré que hacer todo este recorrido otra vez. Seguramente un poquito más difícil, o no, no lo entiendo. He llegado a sacar 24 papeletas de estas en un día. El evento dura unos 11 días. 11 días por 24. A ver, voy a echar ahí el calculillo rápido. Bueno, las matemáticas nunca han sido muy fuertes, pero bueno. 4 por 1, 4. Hasta ahí está fácil. Aprendido matemáticas con Mister. Esto no lo veis en cualquier cualquier canal, no sé, no os quejaréis. 4 por 1, 4 también. 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Sumamos, tengo 4 por aquí, 4 y 2, 6. 264 papeletas de estas moraditas. 264, muy bien. Me voy aquí a canje de premios. Seguramente ya puedo pillar algo. Lo más básico. Lo más básico me deja pillar. No me da para comprar más. 264, ¿qué me puede dar para un personaje como mucho? Rebuscar, ¿qué es esto de rebuscar? Para, que esto no ha parado, Beneficios del evento. A ver. Ir. What? No me digas que si compro cosas, o sea que si me gasto dinero me vas a dar más beneficio, ¿no? Es lo que entiendo. Vale, vamos a ir otra vez al evento. A ver qué más nos dicen. Canje de premios, rebuscar. Evento búsqueda en el sótano. Le voy a dar a ir. Y sí, esto es lo que ya he hecho. Entonces lo de los beneficios es lo que yo digo, ¿no? A ver, tira para atrás otra vez. Evento, canje, rebuscar. Beneficios, evento. Ir. ¡Ah! Está aquí, no me había fijado. Ah, amigo. ¿Veis? Aquí 0,99 han cambiado lo que te dan. Han puesto el objetito este del evento. O sea que también se pagan, ¿no? También se compran. Vale. Esto por aquí. Este nos dan 4 papeletas. Aquí nos dan 8. En el semanal no nos dan nada. En el mensual tampoco. Y en recarga obviamente tampoco. O sea que solo es en beneficio diario. Es decir, que si te gastas unos 5 euros... te dan 8 papeletas de estas. Y 0,99, claro, y mañana se reinicia. Ah, amigo, ahora lo entiendo. Entonces mañana se reinicia, me gasto otros 5 euros y tengo otras 8 papeletas. Pasado mañana se reinicia y aparte de todo lo que consigo en el evento, tengo otras 8 papeletas y me vuelvo a gastar 5 euros. Vale, ya decía yo. Bueno, pues ya nos están empezando a enseñar un poquito más de eso que no nos gusta tanto a los jugadores, ¿no? Que es la parte negativa de los juegos gratuitos, que es tener que pagar para conseguir cosas. Bueno, aún así el juego la verdad es que se está portando bastante bien. Por aquí no nos dan nada. Por aquí tenemos la skin que vale 15 euros. La skin de quién es esta, que ya ni me acuerdo. La skin de Andrea, ¿vale? También nos daría 980 puntos del pase VIP. Y en objetos limitados tampoco nos dan nada. Vale. Mira, por aquí te dan una 99 euros, claro. 100 euros el personaje. Madre mía, con eso me compro 2 FIFAs. Por lo menos. Bueno, por lo menos no, me compro uno y algunos pases de algo. Pero bueno, yo no juego al FIFA, así que estaría bien. Y ya estaría, gente, el evento. No tiene nada más. Me esperaba que era algo más amplio, más tal. Oye, está bien, que no se haga muy largo el vídeo, me alegro. Poco más, gente, ya habéis visto cómo es el evento, lo he desgranado por completo, os he enseñado cómo jugar. Es básicamente un abastecimiento, un mini abastecimiento. Yo pensaba que era infinito, pero no. Ahora sí, ya descanso tranquilamente, rezo para que no se escuche mucho el ruido de fondo. Como diría la habilidad de abastecimiento, fe, que con fe se va a todas partes. Muchísimas gracias a todos, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima.